Así es que muchas gracias a ellos. Quiero presentarles a Ana María. No sé si ustedes han visto a esa señora que siempre llega temprano y se sienta aquí delante. ¿Cuánto la han visto? Ha estado con nosotros vez tras vez aquí durante este verano, pero acabado el verano, ¿verdad? Ella regresa a su casa, a Houston, Houston, Texas. Eh, pero con la mirada de volver pronto, febrero, marzo, mayo. Bueno, aquí celebraremos el Día de la Madre juntos. Ella volverá el año que viene, pero ahora queremos encomendarla al Señor y al poder de su palabra. Amén. Oremos por ella. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta hermana, por Ana María, que tú la tuviste aquí por este tiempo y ahora tiene que regresar. Esperamos que toda tu gracia, Señor, esté con ella fluyendo, todas las palabras que aquí se han podido dar también reverdezcan allá, Señor, y que también en su comunidad allá, que ella prontamente se está reintegrando, ella pueda servir y seguir siendo de ayuda a este lugar. Gracias te damos, Señor, por su valor y todo lo que, la sabiduría que tú le has dado, sus experiencias, todo lo que tú has hecho en ella, Señor, que ella lo puede compartir porque hemos sido grandemente edificados también. Te glorificamos, Señor, bendícela en su regreso, creo que es este sábado, el 9, que regresa a su lugar, al estar con su familia, que ella sea de bendición allí y que todo este viaje, este trayecto esté organizado por ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, 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 claro que sí. Y con todos ustedes que son maravillosos hermanos. Aquí, como yo voy a estar una parte allá y una parte aquí, espero que me acojan como miembro de esta iglesia también. Sí, espérese, muévese un poquito más para acá y discúlpeme. Ahí. Y repite ese pedacito porque me gustó. Para mí es un honor estar en esta congregación porque yo fui guiada aquí por el Espíritu Santo. Amén. Y todos ustedes son maravillosos. Yo he quedado encantada y maravillada. Por ahora tengo que estar una parte aquí y una parte allá, pero cuando regresemos, aquí estaremos. Si regresamos por una semana, aquí estamos. Yo espero que me acojan como una hija de esta iglesia igual. Ya le pido que salude a sus hijos, su familia ya, de parte nuestra, sus nietos, bisnietos, y también salude a los pastores, de parte nuestra. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos bajo un tema general hasta diciembre que se llama la iglesia en marcha, la iglesia caminando, y qué mejor ver la iglesia caminando en marcha que en el libro de los Hechos. La iglesia camina en marcha con Cristo como Rey. Decíamos la semana pasada y la antepasada decíamos que el Evangelio sazonado por el poder del Espíritu Santo es el que hace que esta iglesia haya avanzado tan poderosamente como está avanzando y como la veremos capítulo tras capítulo. Sin embargo, de ahí vamos a agarrar muchas cosas que nos pueden ayudar a nosotros también para ver cómo la iglesia va creciendo y cómo nuestra iglesia también puede ir creciendo, fortaleciéndose en la fe y sirviendo a los demás, dando el evangelio de Cristo Jesús. Ahora vamos a ver el capítulo 2.
Hicimos una introducción general, vimos el capítulo 1, ahora veremos el capítulo 2. Y en el capítulo 2 nosotros vamos a ver el cumplimiento de una gran promesa. El cumplimiento de una gran promesa. Sin embargo, para nosotros adaptarlo aquí a nuestra iglesia y a una aplicación directa a nosotros 2000 años después, nosotros le hemos puesto el nuevo templo. Le hemos puesto como título el nuevo templo. Y ya verán por qué. Sin embargo, vamos a ir ahora a la palabra del Señor y vamos a leer su palabra y a estudiar su palabra en este momento. Abran todas sus Biblias, lo que la tengan, en lo que no pueden buscarlo por internet. El capítulo 2 de Hechos, y vamos a ver esos versículos que están ahí. Sin embargo, vamos a leer ahora para iniciar solamente los versos 2 al 4, o 3 y 4 solamente. Bien. Si están conmigo, hay mucha gente conmigo. Yo pensaba que estaban fríos como el día, pero no. Vamos a ver. Dice el verso 3, se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba la habilidad de expresarse. Yo sé que hay muchas personas que usan la Reina Valera del 60, así es que el 4 lo voy a repetir en la Reina Valera. Ahora, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablaran. Oh, son la misma entonces. Gloria a Dios. Como decía, el Espíritu Santo sobre toda carne es una promesa cumplida en el día del Pentecostés. El verso 1 del capítulo 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. ¿Por qué ellos estaban ahí? Semanas anteriores había dicho que Jesús mismo les había mandado que se quedaran en Jerusalén. En Jerusalén decía el versículo 4 del capítulo 1, no salgan de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. ¿Dónde Jesús les dijo a ellos esta promesa? Bueno, les habló cuando les dijo, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, sino que les enviaré otro consolador que estará con ustedes y en ustedes. Pero también en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero esto es una promesa que no solamente Jesús la ha repetido. Él dijo, la han escuchado de mí. Pero es una promesa del Padre. Y esto nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento de un brinco para ver dónde está eso prometido que se va a cumplir ahora en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el día específicamente de Pentecostés. Entonces vayamos a un deseo del corazón de Moisés. Moisés como líder, patriarca y profeta también está en medio de un gran problema. ¿Cuál es el problema? Que Moisés solo no puede dirigir a todo un pueblo. ¿Y qué sucede?
que entonces tienen que buscar a otras personas para que los ayude a dirigir este pueblo. Y ese pueblo entonces escogió a ancianos, 70 ancianos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el Señor dijo, yo tomaré de lo que he puesto en ti, del espíritu que hay en ti. El espíritu que había en Moisés. ¿Cuál era el espíritu que había en Moisés? El Espíritu Santo del Señor que lo estaba capacitando para liderar ese pueblo. Lo hizo un patriarca. El Espíritu Santo caía sobre cada líder, sobre cada sacerdote, sobre las personas ungidas de aquel tiempo. ¿Para qué? Para liderar al pueblo de Dios. Y no eran ellos en su propia capacidad que hacían las cosas, sino bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué pasó en el tiempo de Moisés? 70 personas también fueron ungidas, seleccionadas, llenadas con el poder del Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Entonces estas personas comenzaron a liderar y a hacer las cosas que tenían que hacer. 2 de ellos estaban por ahí como medio cimarrones, todavía gozándose de lo que el Señor había hecho en sus vidas. Y viene Josué y le dice, pero ¿qué pasa con estos 2 que están por ahí como haciendo algunas cosas que no están como bajo el control de Moisés? Y entonces esta es la respuesta de Moisés a este asunto. El versículo 29 de Números 11 dice, pero Moisés le dijo, ¿tienen ustedes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Oigan, ¿cuál era el deseo de Moisés? El final dice, el Señor pusiera su espíritu sobre todos ellos. De ahí en adelante se comenzó a orar para que esto sucediera, o se tomó esto como una profecía, que en algún momento el Espíritu Santo del Señor caería sobre todo el pueblo. Y por eso es que en la profecía de Joel o Joel, como nosotros querramos mencionarlo, en la profecía de Joel, Joel vivió un tiempo donde ni una cosa ni la otra, ni el templo estaba reestructurado o avivado, pero tampoco las personas estaban avivadas. Había un pecado general. Entonces, Joel escribió, va a venir unas plagas y se lo va a llevar a todos ustedes. Entonces, estas plagas, ellos dijeron que de dónde vendrían estas plagas. Entonces esas plagas eran las de Egipto, pero también se iban a convertir en sus profecías. Ustedes saben que las profecías hay que mirarlas con detalles. Esas plagas también se convertirían como en un ejército. Y este ejército iba a destruir a Jerusalén. Entonces, la idea es que en un momento Joel está diciéndoles, pero el templo será restaurado. El templo será restaurado. Sin embargo, la profecía de Joel no es solamente para la restauración del templo, y creo que la mayoría de ustedes se saben esa profecía, ¿verdad? La profecía de Joel, y si vamos al capítulo 2 de Joel, específicamente el 28 y el 29, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Wow. Esto es lo que se llama esperanza. Es ver una desolación
como si fuera que una plaga se llevó todo un área verde, ver una desolación como si fuera un ejército que se llevó toda una ciudad, y él ver esperanzadoramente un cambio mediante el Espíritu de Dios en el templo. Y él dice, y eso no se va a quedar así. Va a llegar el día donde no solamente el Espíritu de Dios estará en el templo, sino que también en cada una de las personas. Y no importa qué tipo de persona sea, siempre y cuando esté ahí en el pueblo, será lleno del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros hacemos otro recorrido por el Antiguo Testamento, y déjeme decirle que esto está muy cerca y es una promesa muy especial, pero que está en el Nuevo Testamento. Sin embargo, todo esto tenemos que mirarlo, cómo procedía de atrás. Y tenemos que caer también en el nuevo templo, porque ¿qué significa el nuevo templo? Nosotros tenemos que comenzar a mirar en la obra redentora del Señor, desde Génesis hasta Hechos, cuáles han sido las moradas de Dios o los templos de Dios. Para los que han asistido durante este año a la iglesia, les va a ser más fácil porque nosotros estudiamos el libro de Éxodo. Acabamos de estudiar ese libro, y cuando estudiábamos el libro de Éxodo vimos cómo el Señor se posó en el templo y en el monte Sinaí. Pero si queremos irnos un poquito más atrás en el Génesis, nosotros vamos a ver que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el capítulo 2, vemos al Señor morando juntamente con el hombre. ¿Nos dice algo esto? Hoy, en toda la palabra que se cantó y se leyó, se estaba diciendo que Dios no habitaba con el hombre por el pecado, pero por Cristo Jesús, entonces hay una reconciliación entre el hombre y Dios. Eso lo vimos también en la semana pasada. Sin embargo, el Dios se movía en el Edén. Dios se movía en el Edén. Su presencia estaba en el Edén. Y creo que la paz y la armonía y la abundancia y lo bueno del Edén consistía de que Dios estaba ahí. Eso es el Edén. El Edén es la casa del Señor, es la presencia misma del Señor diciendo todas las cosas. Por ejemplo, en el Edén, el Señor hablaba directamente con el hombre y fue el primer templo donde el Señor habitó. Y él dijo al hombre, por ejemplo, les habló y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sosténganla, etcétera, etcétera. Hablaba directamente con el hombre. Sin embargo, en el pecado, en Génesis 3, el Señor saca al hombre del Edén. Dice, no puede ser que ya esté adentro, ni coma de la vida eterna. Y también hubo una separación, una ruptura del hombre con Dios. Y así fue todo hasta la promesa de que iba a venir Jesús y que la simiente de la mujer, ¿verdad? De ahí va a salir alguien que iba a aplastar la cabeza a Satanás por todo el daño que había hecho a la humanidad. Pues de ahí es que viene el mal y fue acogido por Adán y Eva también. Bueno, la idea es de que de ahí en adelante no hubo morada de Dios entre la humanidad. No hubo templo. A veces los patriarcas hacían un lugar, oraban y después ese lugar se quitaba, aunque muchas personas seguían yendo a ese sitio, pero no había un templo, no había un lugar. Y llegó el momento cuando el Señor, después de ellos estar esclavos en Israel, y esto sí se van a acordar
porque recientemente lo estudiamos. Cuando estaban esclavos en Israel, el pueblo de Israel, el Señor les dijo que ese será su pueblo y Él los iba a rescatar con mano fuerte de ese lugar, y es como la salvación, la escogencia, el bautismo de ese pueblo al pasar el mar y irse a entonces vivir en el desierto. Pero en el desierto Dios no los iba a dejar solo, y Él hizo una convocatoria en el monte Sinaí. Esto para muchos será un repaso, pero pienso que hay personas nuevas que están aquí y tal vez no tienen fresco otros, así es que les voy a decir qué pasó en el monte Sinaí. Este pueblo que se sentía tal vez sin orientación, que quería volver a Egipto, el Señor hizo una convocatoria al monte Sinaí. Y Él les dijo, yo quiero que todos ustedes vengan. Y eso está en Éxodo 19:16. Y cuando el Señor se apareció en el monte, esto es lo que yo quiero que ahora ustedes puntualicen. ¿Qué sucedió cuando el Señor se aparece en el monte y se junta con Moisés allí? Bueno, vienen truenos, relámpagos, una espesa nube en el monte, un sonido fuerte de bocina que estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés subió, el campamento queda abajo, Éxodo 19:16, entonces comienza todo a temblar, los truenos a suceder, el fuego también a caer, porque dice el verso 18, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, en humo. Todo era como un horno, dice esta versión, y todo el monte se estremecía en gran manera. Si nosotros seguimos viendo más adelante, Éxodo 24:15 dice en el 17 específicamente, y la presencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. ¿Qué el Señor les dijo a Moisés en este monte? Le dijo, yo quiero que hagan un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Y es la primera vez entonces después del Edén que el Señor va a decidir morar juntamente con su pueblo. Wow, esto es el tabernáculo del Señor. Y yo quiero que ustedes vean qué pasó el día de la inauguración del tabernáculo. En Éxodo 40 es la inauguración del tabernáculo y dice que la gloria del Señor llenó el tabernáculo de tal manera que Moisés, oigan bien, Moisés que estuvo en el monte, no pudo entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba todo. Y ahí la palabra clave es llenar. ¿No? Yo le he enseñado que en todas las narrativas hay una palabra que se repite y entonces dice el 34, el Señor llenó el tabernáculo. Dice el 35, la gloria del Señor llenaba el tabernáculo, y entonces más adelante también dice que había fuego y el fuego estaba de noche sobre él. Entonces en cada una de las inauguraciones en el tabernáculo y también en la montaña habían como lugares especiales y momentos especiales donde habían estruendo, fuego, etcétera. Bueno, cuando el templo de Salomón, también la dedicación del templo de Salomón, que está en Primera de Crónicas 7 y en los versos 1 en adelante, lo voy a leer rapidito porque también sé que es una historia que ustedes se saben. Dice, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo. Y la gloria del Señor llenó el templo. Y ahí están esos dos indicativos. Número 1, fuego. Número 2, llenar. Llenó el templo. Y tan lleno de su gloria estaba el templo
dice 1 Crónicas 7:2, dice, y tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Le pasó lo mismo que a Moisés, ya no cabe, esto está lleno de mi gloria. Le pasó a los sacerdotes, ya no caben, esto está lleno de mi gloria. Ahora bien, estas personas que se quedaron fuera, ¿cuál fue la reacción? Porque me gusta ahora entrar no solamente a un momento de historia, sino a qué sentían las personas que estaban ahí. ¿Qué sentía Moisés cuando vio esto? ¿Qué sentía el pueblo cuando veía esto? ¿Qué sentían los sacerdotes cuando veían esto? Era fuego caer del cielo, era una nube de fuego, era un terremoto, era ver todo copado, lleno de la gloria de Dios. ¿Qué sentían estas personas? Entonces busqué ahí algunas palabras, por ejemplo, esta que está en el versículo 3 de 1 de Crónicas 7, dice, alabaron al Señor diciendo, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y se parecen a las palabras que Moisés también vio cuando Moisés, ¿se acuerdan que Moisés dijo, yo quiero participar, yo quiero verte, yo quiero sentirte, yo quiero estar contigo, intimar contigo? Entonces el Señor pasó delante de él y le permitió ver su espalda o parte de su gloria, ¿verdad? ¿Y qué él dijo? Él dijo, wow, grande y maravilloso es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. Y salió una alabanza de su boca. Y aquí vemos personas que están viendo la gloria de Dios, sacerdotes que están viendo la gloria de Dios, están afuera, no están adentro, no están comiendo del Señor, están solamente contemplando la gloria del Señor. Y ellos comienzan a decir que comenzó a salir alabanza de su boca. El versículo, no lo leí entero, dice, al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas. Ellos cayeron y postrándose suelo en tierra. Aquí viene la parte que yo sí leí. Dice, alabaron al Señor diciendo, Él es bueno y grande es su amor porque perdura para siempre. Entonces ellos estaban fuera y ¿qué estaban haciendo? Estaban contemplando la gloria de Dios, estaban diciendo, wow, qué grandioso es el Señor, mira el fuego, mira el humo, mira la llenura, mira lo que sentimos, nos engranojamos y toda esa cosa. Ahora, en la fiesta del Pentecostés, el fuego no estaba externo a ellos. La llenura no estaba externo, ellos no estaban fuera. Ellos ahora iban a participar de esa grandiosa gloria del Señor. Por eso es que cuando nosotros leíamos en la fiesta del Pentecostés, dice que llegó el día del Pentecostés, ellos estaban ahí en obediencia, unánimes y juntos delante del Señor, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, y cuando llenó, oye bien, que llenó toda la casa donde estaban ellos sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos. ¿Y cuál es la diferencia? En vez de haber una columna de fuego, en vez de estar el fuego ahora sobre el sacrificio, ahora el fuego estaba sobre las personas. Y entonces es el cumplimiento que decíamos ahorita. Aquí vemos el cumplimiento de una gran promesa que se había dado, que el Espíritu Santo iba a morar no solamente entre ellos, sino en ellos. ¿Y qué debería de sentir una persona que ha sido llenada del poder del Espíritu Santo? ¿Qué deberían de estar sintiendo estos 120 que están ahí en la presencia del Señor? Los demás estaban fuera,
Y con todo y todo que estaban viendo el espectáculo y no eran actores de la obra, ellos adoraron al Señor por lo grandiosa que era la obra. Pero ahora ellos son participantes. Y como ellos son participantes y ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo, entonces ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. ¿Y qué decían con estas lenguas? En el versículo 5 que dice que ellos entonces estaban hablando en otras lenguas, y esas otras lenguas era para que los que moraban por ahí, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones debajo del cielo, ellos escucharan lo que ellos hablaban, porque estaban desconcertados y decía cada uno de ellos, bueno, nosotros estamos escuchando hablar a estos que son locales aquí en nuestras propias lenguas. Y el versículo 11 dice, los oímos hablar en nuestros propios idiomas. ¿Y qué hablaban estas personas? El versículo 11 de Hechos, capítulo 2, dice, ellos hablaban las maravillas del Señor. Hablaban las maravillas del Señor. Yo me acuerdo una vez que sentí ese poder del Espíritu Santo dentro de mí, tal vez por primera vez o como nunca antes. Mucha gente se rió porque yo salí corriendo y dije, ay Señor, esto sí es bueno, esto sí es real, eres real, eres real. No sé cuántas glorias, honras, honor dieron a estas personas cuando fueron llenadas del poder del Espíritu Santo. Cuando vieron esta promesa cumplirse en un sequedal, en un lugar donde estaban ellos dirigidos por los romanos, les decía que era algo férreo, era como tener el hierro frente a ti, pero bien afilado y dispuesto a matarte. Esa es la condición que estaban viviendo estas personas en Jerusalén, perseguidos también por los dueños o por los administradores del otro templo, que ese va a ser nuestro mensaje siguiente. Hay otro templo también. ¿Qué vamos a hacer con el templo viejo? Este ahora es el templo nuevo. ¿Cuál es el templo nuevo? A ver si hemos entendido. Nosotros, nuestros corazones. Por eso el fuego no cayó en un solo lugar, sino que el fuego tuvo que repartirse en cada uno de las personas, en sus cabezas. Se veía la lengua allí, 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 y no se veía solamente un sacrificio, o no se veía un tabernáculo, o no se veía un templo encendido en llamas. No. Pasó lo mismo cuando Moisés. Entonces todos estaban encendidos, todos tenían la dirección del Señor, todos podían ministrar, todos podían salir y hacer cosas representando al Señor. Cuando Moisés, bueno, ahora nosotros todos llenos del poder del Espíritu Santo podemos salir y representar a Cristo, a su reino, a su templo, a todo lo que nosotros necesitamos, llevando el Evangelio de Cristo Jesús a todo lugar. Donde quiera que usted esté, hay un representante del reino de Dios en ese lugar. Un representante ungido, un representante comisionado, un representante del Señor. Ahora, si usted no se siente así, eso es bueno que entonces analicemos qué está pasando. Si usted ha apocado el Espíritu Santo dentro de usted, o si usted no ha entendido que usted es representante del reino del Señor, donde quiera que usted esté, algo está pasando dentro de nuestras vidas. Y eso lo podemos ir analizando durante el mensaje y al final darle respuesta al Señor, o si no, durante la serie, pero no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Amén. Muy bien. Entonces, volviendo a nuestro bosquejo, porque lo solté, de verdad que sí.
Lo solté. Nosotros tenemos ahora el Pentecostés define dónde está el nuevo templo. El nuevo templo para el Señor somos cada uno de nosotros. Y este templo, según lo que yo estuve leyendo ahí en Hechos capítulo 2, hay una parte que es como la individualidad del templo y es como la unidad del templo. Porque a la verdad nos podemos ir confundidos de aquí y decir, bueno, si hay una individualidad y yo soy el templo, bueno, pues me voy y no vuelvo más. No tengo por qué venir bajo las canas. Yo pensaba que la cana era el templo y yo pensaba que esto aquí era el templo. Entonces hay una individualidad, pero también hay una unidad al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la sumatoria de todos nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos el templo del Señor y Él es nuestra cabeza y Él es que está unido a nosotros. Sin embargo, ya no son las paredes, ya no son las carpas, ya no son los lugares altos, ahora es el corazón del hombre, la habitación del Señor. Hay una canción muy bonita de Navidad que dice, y es bien retante, dice, Señor, tú no andas buscando un arbolito, Señor, tú no andas buscando un tambor. Y por eso digo que es bien retante, porque es todo lo que nosotros le ofrecemos siempre en Navidad. No andas buscando ni las lucecitas, ni nada de eso. Tú estás buscando un corazón donde habitar. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos, que el Espíritu del Señor está en todo aquel que ha sido seleccionado para salvación y que ha dicho que sí al Señor en arrepentimiento y fe. Nosotros individualmente somos ese templo y nosotros debemos de cuidar el templo del Señor. 1 Corintios 6, 19, el Pablo mismo reprendiendo a esta iglesia de Corintios diciéndole, oye, ustedes son unos fornicarios, ustedes son unos adúlteros, ustedes son unos sinvergüenza, cristianos sinvergüenza. Porque le dijo también que eran cristianos, o sea, lo tienen todo. Sin embargo, no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo de Dios. Y esto nos pone a reflexionar cómo el Espíritu Santo del Señor nos lleva a nosotros a la santificación. Tal vez en los dos mensajes anteriores nosotros hemos hablado mucho de la función del Espíritu Santo en renovar nuestras vidas, de que estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros con el poder de su palabra, ¿verdad? Él nos cambia el corazón y entonces nos da vida para que podamos decir sí al Señor. Eso lo hemos dicho en los mensajes anteriores. Es función del Espíritu Santo traernos de la muerte a la vida. Eso es lo que nosotros hemos llamado la regeneración. La regeneración, nuestros corazones cambiados, un corazón de piedra, ¿verdad? Y es transformado por un corazón de carne, un corazón como el que el Señor quería que nosotros tuviéramos y que descubriéramos nuestra necesidad de Él. Entonces, al tener y saber la necesidad de Él y el Señor presentarse a nosotros, nosotros decimos, sí, Señor, te aceptamos en nuestros corazones, ven y reina a nuestras vidas. Bueno, ahora vemos que el Señor ha mandado su Santo Espíritu no solamente para salvación de las personas en esa regeneración, sino que también ahora lo ha mandado para nuestro avance en la santidad. Y esto de la santidad lo hemos dicho muchas veces, pero como tenemos personas visitas también voy a repetir, nosotros hemos sido santos porque hemos sido seleccionados para la salvación. Cuando creemos en Cristo Jesús, nosotros somos santos. Se da ese glorioso intercambio, todos mis pecados, ya lo hemos dicho, recibimos la justificación del Señor, hemos sido seleccionados. Santo en ese sentido significa que tú antes no eras familia de Dios y fuiste ahora adoptado como hijo de Dios, seleccionado, y ese hecho
de salir de un lugar y estar apartado para Dios, ahora eso es lo que significa santidad. Ahora, la santidad también implica que el Señor quiere que nosotros vayamos en progreso, seamos más santos, más como Él. No solamente seamos seleccionados para Él, sino que ahora nos vayamos pareciendo al Señor, y ese es el proceso de santificación. Entonces el Espíritu Santo no nos deja solo en ese proceso, sino que el proceso de santificación es importante para todos nosotros y Él nos ayuda en este proceso. Muchas personas han creído en el Señor y se han quedado enchivados en el creer porque no han recibido del Señor esa ayuda, o ellos en su naturaleza pecaminosa no están practicando la búsqueda del Señor, la llenura del Señor. Esta llenura es importante para nuestra santificación, es como practicar el Evangelio, lo que nosotros creemos. Si nosotros hemos creído en el Señor, ahora vivamos como hijos del Señor. Andemos como hijos del Señor. De hecho, ser llenos del Espíritu Santo, o no se embriaguen con alcohol, como dice la palabra del Señor, o no se dejen dominar por el alcohol, sino que sean llenos del Espíritu Santo, empápense del Espíritu Santo. Está eso después de unas enseñanzas de lo que ya el Señor ha hecho en nuestras vidas para salvación. Ahora esto significa santificación, y ahí está ese verso, sean llenos del Espíritu Santo. Es algo que el Espíritu Santo y nosotros nos ponemos de acuerdo para ir hacia adelante, y es nuestra disciplina diaria, nosotros buscar en la palabra del Señor día tras día, estar en devoción delante del Señor, orar con fe en el Señor, tener mucha expectativa de Él y dejar que Él vaya haciendo cambios en nuestras vidas, y claro, apartarnos del pecado. Si antes nosotros decíamos mentiras, no seamos más mentirosos, sino que andemos en la verdad. Si antes éramos fornicarios y adúlteros, ya dejemos eso, y entonces sepamos que el Señor está en nuestras vidas y Él es que debe de dominar nuestro cuerpo. Él es que debe de dominar nuestro cuerpo. Y por eso es que en Corintios 6:19 dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y esto combina directamente con el tema del día de hoy. Nosotros somos el nuevo templo. Ustedes saben que cada rey tenía su templo, ¿verdad? De hecho, cada religión o cada rey tenía sus ídolos. A veces ellos decían, yo soy el propio Dios. Los césares, muchos de ellos dijeron eso, yo soy Dios. Y entonces se mandaron a hacer estatuas, no solamente para recordarse históricamente como ese es el César tal, ese es el tal, no solamente eso, sino para que la gente lo adorara. Porque si ellos venían de esa cultura helénica donde había muchísimos dioses, dicen ellos, bueno, uno más, y que sea yo es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hacían dioses. De hecho, yo me acuerdo que una vez uno de ellos hizo una estatua y la mandó para Jerusalén. Y frente al templo de Jerusalén puso su estatua. ¿Usted se puede imaginar eso? Unas personas que eran monoteístas completamente. Entonces eso avivó el fuego de querer sacar a los romanos de allí. Sin embargo, hoy en día todavía hay muchas personas que persiguen el tercer templo de Jerusalén. Y yo veo esto por las redes, una gran tendencia muy pro judía que hay en nuestras iglesias hoy en día, que quieren que se levante el templo nuevo, que el templo. Sin embargo, esto le quita poder a lo que el Señor hizo en el día de Pentecostés. No porque eso no tenga poder, lo que quiero decir, esto quita el enfoque que nosotros debemos de tener como iglesia de Cristo en este tiempo. En vez de estar persiguiendo que si en Jerusalén se va a levantar otro templo, de que si esto, que si lo otro, porque usted no persigue ser el templo del Espíritu Santo que Dios quiere que usted sea. Se lo cambio.
en la profecía de Joel, si usted se acuerda, dice que él se quejaba del pecado del pueblo. De hecho, en Joel es un libro tan maravilloso, y sé que ustedes tal vez lo han leído, y ojalá que algún día lo leamos juntos aquí, lo estudiemos. En el libro de Joel no se mencionan ninguno de los pecados, pero el profeta estaba enojado por los pecados. Y hay personas que dicen que como era una continuidad de otros profetas, ya los otros profetas habían tratado el pecado de Israel. Se habían apartado, habían levantado los ídolos, habían hecho esto, habían hecho lo otro. Entonces, cuando viene la profecía de Joel, ya él lo que le está diciendo es, oigan, ustedes van a recibir castigo por sus pecados. Bueno, y esto está tan amplio que ahora funciona claramente para hacer una aplicación directa a nosotros. Ustedes pueden estar seguros de que el pecado tiene sus consecuencias. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice Joel? Dice, bueno, mandaré mi Espíritu Santo, bajará mi Espíritu Santo. ¿Saben para qué? Para restaurar el templo. Y en la restauración del templo va a haber esa luz necesaria con la Torá, la palabra del Señor, lo que se leía en ese momento, ¿verdad? Para que entonces ellos se aparten y caigan en arrepentimiento y fe delante del Señor. Pero ya bien les he leído que no solamente dice eso, sino que también dice que hay más para nosotros. Hay una generación, o habrá en el tiempo de Joel, ¿verdad? Dice, habrá una generación donde no van a necesitar incluso trasladarse al templo, sino que el Señor, donde quiera que ellos estén, la presencia del Señor estará con ellos. Hijos pequeños, jóvenes, y ustedes lo han visto eso en iglesias, jóvenes ministrando la palabra del Señor, adultos también ministrando la palabra del Señor, recibiendo la promesa del Señor, también mujeres, no importando varones, no importa, recibiendo la presencia misma del Señor en sus corazones y haciendo cosas para el Señor. Bueno, soltando la individualidad de esto, de lo que el Señor puede hacer en cada uno de nosotros, y creo que es la parte cumbre del mensaje, ahora vamos a ir aterrizando un poco más. El aterrizar de este sermón también nos dice que el templo individual está llamado a ser uno solo, unido en Cristo Jesús. No importando si usted es de otra iglesia, si es de esta iglesia, de donde sea, nosotros si creemos en el Señor Jesucristo estamos unidos en Él y somos un solo templo para Él. Eso lo hace porque nosotros estamos unidos en el mismo Espíritu. Nosotros estamos unidos en el mismo Espíritu. Tú fuiste bautizado por el mismo Espíritu, tú fuiste bautizado por el mismo Espíritu, yo fui bautizado por el mismo Espíritu. Entonces, la unidad del Espíritu, nosotros la tenemos y entonces somos un templo delante del Señor. Somos un pueblo también. Somos un pueblo. No importando donde nosotros estemos, somos representantes del cuerpo de Cristo, del pueblo del Señor, de la embajada celestial. En Efesios 4:4, que lo hemos estudiado anteriormente, en la unidad mediante el Espíritu, dice, hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, y así también ustedes fueron llamados en una misma esperanza en su vocación, un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos, y escucha ahora, en todos. Está en todos nosotros. Y creo que es lo más importante y lo más cumbre que hay en esta enseñanza del día de hoy, que el Señor nos puede llenar a nosotros, rebosarnos de Él en nosotros. En nosotros. Él está en nosotros. ¿Saben qué más?
este pueblo es uno, les voy a decir otra razón por la cual este pueblo es uno. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Cuándo se acuerdan de la Torre de Babel? Eso es una enseñanza hermosa, ¿verdad? Que aprendimos desde pequeño. ¿Qué sucedió en la Torre de Babel? El Señor dijo, wow, este pueblo se ha ido en el pecado y se ha unido en el pecado. ¿Usted escucha qué fue lo que pasó? Se ha unido en el pecado y en la maldad. Bueno, entonces, el Señor, ¿qué hizo? El Señor descendió y les confundió sus lenguas. Y cada uno comenzó a hablar en idiomas diferentes, entonces cada uno cogió para un lugar. Y ahí está el nacimiento de todas las lenguas que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasa en el Pentecostés? ¿Cómo el Señor soluciona que personas que vienen de muchos lugares, que han estado con una doctrina y que han estado esperando en el Mesías, cómo saben que el Mesías ha llegado? ¿Cómo se van a comunicar si todos, por causa del pecado, están hablando en diferentes idiomas? Bueno, la solución está en la respuesta que nosotros vimos en el día de hoy. Ellos todos se maravillaron porque escuchaban en sus propios idiomas lo que las personas estaban hablando. Y cuando ellos oían lo que en sus propios idiomas hablaban, esto exaltaba al Señor. Exaltaba al Señor primero porque ellos eran los que estaban alabando al Señor, y no me voy a meter un poquito más allá de que para qué son las lenguas, si son para beneficio propio o para comunicarse con el Señor, nada de esto. Nos quedamos aquí en lo importante, en el sermón del día de hoy. El sermón del día de hoy dice, el versículo 11, que ellos alababan, hablaban en los propios idiomas de todas esas personas que fueron a visitar a Israel el día que había una convocatoria nacional que se llamaba el Día del Pentecostés. Todas esas personas escucharon a estas personas hablar las maravillas de Dios. Y cuando escucharon las maravillas de Dios, y cuando oyeron el terremoto o sintieron el terremoto, y cuando vieron el fuego, dijeron, espérate, algo está pasando, la fiesta es aquí. La fiesta es aquí, definitivamente. Esa es la fiesta del Pentecostés. No está allí con los granos, con las cosechas, ni nada de eso. No estaba en el mercado, no estaba en el templo. Estaba en el aposento alto, donde 120 personas estaban esperando la promesa del Señor. Ahí estaba Dios. Y ellos fueron a buscar de ese alimento. Y ellos fueron a ver qué había pasado. Ahora, como cualquier predicación lo que va a tener es dos resultados. Uno, la gente va a aceptar, o dos, la gente va a rechazar. Así es que algunos de ellos se acercaron, y esta es la respuesta que ellos dieron. El versículo 12 de Hechos dice, todos los que estaban asombrados, todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos con otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos, están borrachos. Y todas las enseñanzas de la palabra del Señor, y usted se puede dar cuenta en su mente hoy en día cómo está esta enseñanza, si usted la está recibiendo o si la está rechazando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios solamente tiene esos dos caminos, no tiene mayor camino. Dice, hay algunos que están interesados por ver qué está pasando, y hay otros que van a menospreciar lo que se está diciendo. Entre el que va interesado y el que va a menospreciar, ambos están ahí escuchando el mismo
sermón. Sin embargo, puede ser que solamente un grupo reciba la bendición del Señor. Los interesados. Los interesados, los que van a menospreciar, van a ir en contra. Van a decir a los guardias, miren, allí se están moviendo, allí hay una fiesta no organizada, allí está levantándose un nuevo templo, allí está pasando tal cosa, vamos para allá y vamos a meterlo preso. Y eso es lo que va a suceder. Pero otros 3,000 personas recibieron el mensaje del Señor, el Evangelio de Cristo Jesús predicado por Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahora capacitado, sin temor a morir, ni nada por el estilo, sino que predicó el sermón y allí se convirtieron 3,000 personas, fueron bautizados y fueron recibidos a la comunidad de fe. Muchos de ellos no se quedaron en Jerusalén, tenían que volver a sus lugares y ahí comenzó a esparcirse el Evangelio y el poder de Dios y el templo de Dios en todos los lugares que venían estas personas. De hecho, ahí están reunidos, no sé si por asunto de tiempo, en el versículo 9, están las personas que estaban allí, partos, medos, elamitas, de Capadocia, de Judea, etcétera, etcétera. Había muchas personas en este lugar y todos que recibieron al Señor volvieron a sus lugares llevando el mensaje del Señor. Una cosa es igual en este día, si usted hoy recibe del Señor algo, vaya y llévelo a sus casas, vaya y llévelo a su lugar de donde usted ha venido. No deje de compartir la bendición de Dios que usted ha recibido. Decía ahorita que cada rey tiene un templo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos tiene a nosotros. Nosotros somos el templo del Señor. Señores, hasta el día de hoy, el Señor sigue bautizando personas. Esto no se ha acabado. El Señor todavía al día de hoy bautiza personas para que sean cristianas. Hay personas que están en el mundo y no han recibido esa transformación, no han nacido del agua y del Espíritu. Como le decía el Señor a Nicodemo, ¿se acuerdan que lo estudiábamos en el mensaje de la semana pasada? Si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino del Señor. Y no solamente eso, tú tienes que nacer, no es físicamente, es del agua y del Espíritu. Entonces el Señor al día de hoy está haciendo esto todavía. Y todavía al día de hoy el Señor está llenando a cristianos, capacitándolos para el cumplimiento de la misión que cada uno de nosotros tiene que hacer en este lugar. Nosotros, sin que nos esté diciendo nadie, nosotros deberíamos estar predicando, exhortando y extendiendo el reino del Señor en nuestras vidas y nosotros estamos llenos del Señor. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en la palabra del Señor, como personas querían detener a los que no se estaban como alineando porque estaban en otro lugar o por lo que fuera. Y tanto Moisés le dijo que no lo hicieran. Jesús mismo en una ocasión le dijo, no, pero no lo hagan. ¿Cómo ustedes van a detener a alguien que está predicando el evangelio, que está haciendo cosas buenas por allí? No lo podemos detener, al revés. Es la misión que nosotros debemos de hacer, infectar al mundo, si se puede decir, infectar, llevar al mundo y trastornar, como también le dijeron a los cristianos que estaban haciendo. Nosotros debemos trastornar al mundo con lo que nosotros tenemos. Lo que nosotros no podemos dejar es de ver un pecado, algo que está mal hecho, entonces no corregirlo, no llevar luz a ese lugar. Por eso es que nosotros necesitamos la presencia del Señor, estar hasta el tope, llenos de Él, llenos de su palabra, llenos de su Santo Espíritu, para tener que dar, tener la capacidad. Ahora, finalmente, el Espíritu Santo ayudó a la iglesia de Cristo en dos cosas particulares y especiales. Número uno, tenía que ver con su carácter.
Tenía que ver porque el Señor les dejó saber a ellos que el Espíritu Santo produce en ellos fruto, fruto de arrepentimiento. Y tenían que verse sus frutos, tenían que verse en sus frutos en las personas, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza, se tenía que ver. Entonces el Señor nos ayuda con su Santo Espíritu a ser más como Cristo. Pero también el Espíritu Santo nos ayuda en el hacer. En el hacer nos da valentía para hacer las cosas. Y por eso es que están todos los dones allí. Y esos dones que son sabiduría, ciencia, sanidad, milagro, profecía, discernimiento, géneros de lengua, interpretación de lengua, todos esos dones, ¿verdad? Es para hacer ministerio, para hacer ministerio. Y nosotros también somos capacitados por el mismo Espíritu para hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Nosotros estamos flojos en algún momento, nosotros estamos débiles, nosotros estamos peleados porque la batalla es muy fuerte, nosotros estamos pasando por diferentes situaciones. Bueno, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que lo haga real y victorioso en nuestras vidas, para llevarnos de poder en poder, de mejor en mejor. Ahora, muchas veces nosotros nos hemos confundido en la iglesia de Cristo y hemos visto, leyendo este libro de Hechos, y hemos visto que la evidencia de la salvación es el hablar en lenguas, y parece que es que no lo hemos leído bien, sino que la evidencia de que una persona es salvada, claro, la invisible es que el Espíritu Santo está dentro de él y que ha sido regenerado, todo lo que hemos dicho, ha creído en el Señor, son cosas invisibles y son cosas de adentro de cada una de las personas, pero la evidencia que nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos de que una persona es salvada es que ha sido llamado por el Señor, ha sido regenerado por el Señor, ha creído en el Señor, se ha arrepentido delante del Señor y permanece firme hasta el fin delante del Señor. Es una evidencia segura de que una persona es creyente y tiene la salvación. Pero ahí también está el Espíritu Santo trabajando con cada uno de nosotros. Desde el principio hasta el final, desde el llamado hasta entregarnos a Cristo Jesús allá en la gloria. Amén. Gloria a Dios. Inclinemos nuestros rostros y veamos dónde nos hemos quedado, dónde necesitamos el empujón, la fortaleza, el fuego, el poder, lo que necesitemos hoy del Espíritu Santo, la ayuda, básicamente la ayuda, lo que necesitamos hoy, porque hay cosas de estas que son irrepetibles y que no se volvieron a ver, como esto del fuego y el temblor. Pero lo que quiero decir es, el poder del Señor lo estamos necesitando hoy. Y necesitamos ponerle al Señor ahora mismo en oración, decirle, ¿dónde es que lo necesitamos? ¿Dónde te necesitamos, Señor? Señor, te necesitamos. Te necesitamos urgentemente en áreas de nuestras vidas, en áreas de liderazgo. Te necesitamos en áreas de trabajo, en áreas para ser más santos, Señor, en áreas de cómo ayudar a otros también a su proceso de santificación. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en tantas cosas. Y tú has prometido el poder del Espíritu Santo para hacer estas cosas. Y como eso sigue siendo una promesa continua, yo quisiera, Señor, que no solamente se haya visto en el día del Pentecostés, sino ver lo que se vio desde el Pentecostés hasta el día de hoy, de que tú vendrás por nuestro auxilio, por el poder del Espíritu Santo. Y no estás lejos, porque también hemos aprendido en el día de hoy que estás en nuestros corazones.
que nos marcaste como esas arras, nuestra herencia para la salvación, que nos estampaste diciendo, de esta manera sabrán que yo te pertenezco a ti, Señor. Y puedes hacer tantas obras en tantas personas solamente por confiar y poner nuestras oraciones directamente a que tú harás una obra con tu poder y con tu Santo Espíritu. Te damos las gracias, Señor, por esta ayuda, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y eso es lo que hará el Espíritu Santo. Estarás con nosotros hasta el fin. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados. Esperemos las conclusiones ahora con el ministerio de adoración. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos ha hablado esta mañana. El Señor nos ha retado a recordar a los que hemos creído en su evangelio, en que Él vino para salvarnos. No sé si hay alguien aquí que no conoce al Señor. Este es el día que hizo el Señor, como decía nuestro hermano César Franklin al inicio, el día que hizo el Señor, el día de salvación. Si hay alguien que no conoce a Cristo, esta es una preciosa mañana para rendir su vida al Señor. Y como a mí me gusta reflexionar en pasos, tengo acá mi propia reflexión, que es que esto se trata de fe, se trata de creer. Si hemos creído lo que aquí se ha predicado, si creemos en Jesús, que Él murió, recibimos por la fe al Espíritu Santo. Todos los que hemos creído tenemos no algo esotérico que no se puede ver, es una persona. El Espíritu Santo es el Consolador, es la tercera persona de la Trinidad que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y ese Espíritu Santo nos da poder para entonces ser testigos y dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y me permiten, yo sé que estamos contra el tiempo, pero no hay mejor manera que decirlo que de la palabra misma del Señor. Y está en Romanos capítulo 8 y dice, viviendo en el Espíritu. Y es la introducción a este tiempo de ofrendas y de gratitud. Dice Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros, hice gracia, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Somos su templo, aleluya. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él un día seamos glorificados. Aleluya. Si creímos